Vamos a hablar del niño de talla baja. El motivo por el cual elegí esta clase es porque me parece que es un tema bastante frecuente en la consulta diaria. Entonces me parece importante que podamos hacer una correcta valoración del crecimiento y por ende una correcta orientación diagnóstica y terapéutica para estos niños. Bueno, si vamos a lo que es la definición, como todos saben, consideramos que un niño está, digamos, tiene baja talla cuando está por debajo del percentilo 3. En otras palabras, esto podría decirse también que está a menos 2 desvíos estándares de la mediana, que en este caso es el percentilo 50. ¿Sí? Esto es importante considerar algo en este sentido. Si nosotros recordamos qué es el percentilo, o sea, qué significa que un niño, por ejemplo, esté en percentilo 25, significa que el 25% de los niños que están por abajo de esa talla son normales. Entonces, si nosotros consideramos el percentilo 3, significa que el 3% de los niños que se encuentran por debajo de esa medida están dentro de la normalidad. Entonces, no olvidar esto, que un niño es único en cuanto a su desarrollo y a su expresión, ¿sí? Lo que estamos haciendo es compararlo con una población que tiene ciertas características por la raza étnica, por las costumbres en la alimentación, que van a determinar que la mayoría de los niños, en este caso, por ejemplo, la mediana, compartan en un 50% esa talla, ¿no? Cuando están en el percentilo 50. Pero ojo con rotular y estigmatizar a los niños. Si tenemos un chico por abajo del percentilo 3, tenemos que estudiarlo para poder encontrar qué es lo que le está pasando puntualmente a ese niño. Y ya que estamos hablando de percentilo, es importante un concepto que lo vamos a ampliar después, que es el puntaje Z. Quería que esté Yair, porque Yair en un momento me preguntó qué era el puntaje Z y me preguntaba qué era el puntaje Z. Bueno, el puntaje Z me va a servir para aquellos valores que están por debajo del percentilo 3, saber específicamente a cuántos desvíos estándares se encuentran específicamente. Vamos a saber que están a menos 2 desvíos estándares, si está por debajo del percentilo 3. Pero si tenemos diferentes valores, podemos ajustar con el puntaje Z a cuántos desvíos estándares específicamente está. Y esto es importante porque si tenemos un niño con menos 3 desvíos estándares, es una alarma importante que tenemos que tener y muy probablemente ese niño tengamos que hacer, además de toda la exploración que damos nosotros como pediatras, una interconsulta con endocrino, en principio. ¿Sí? Entonces, el puntaje Z se saca con la estatura del paciente, menos la estatura para la edad y sexo en el percentilo 50, sobre el desvío estándar, que no es más que un numerito que se obtiene de una tablita que está publicada, por ejemplo, en el libro verde. Están todos los desvíos estándares para cada edad, inclusive, por ejemplo, 9 años y un mes, 9 años y 2 meses, o sea, están todos, y ese es el numerito que usamos para poner en el denominador de esta tabla. ¿Hay alguien que no está muteado? Ahí está. ¿Se entendió este concepto? Dani, chicas en general, ¿lo entendieron a esto? Sí. Perfecto. Sí, Nati. Bárbaro. Y bueno, ahí abajo dice, para padres biológicos, estatura menor al límite inferior del rango genético, que después vamos a ver de qué se trata. Bueno, es muy importante considerar los factores determinantes de la baja talla. Recordar que siempre, como en casi todos los casos, hay factores endógenos, que son los genéticos, los hormonales, étnicos y metabólicos, que interactúan de una forma dinámica con todos los factores exógenos, principalmente en este caso la nutrición, el afecto, el sueño, el ejercicio, las condiciones socioeconómicas. Y esto es súper importante porque digamos, los factores exógenos van a permitir la expresión del potencial genético, ¿no? De ese niño.
Y en cuanto a lo afectivo, inclusive, hay un síndrome que se llama síndrome de deprivación materna, que disminuye la secreción de hormona de crecimiento, y esto se ve reflejado tanto en la esfera física, en la talla, por ejemplo, y también en el desarrollo psicomotor del niño. Así que este factor es súper importante. Y con respecto a lo que decíamos del sueño y el ejercicio, recuerden que la hormona de crecimiento se libera en dos momentos, en pulsos, en dos momentos importantes, que son el sueño y el ejercicio. Así que qué importante eh, que el niño pueda tener un ejercicio adecuado en su vida diaria y un sueño adecuado, ¿no? Bueno, antes de meternos en lo que es la baja talla, no podemos dejar de explorar un poquito lo que es el crecimiento normal, cuáles son las variables de la normalidad, y para eso les muestro este grafiquito, que es el modelo de Karlberg, en donde tenemos los diferentes momentos del niño, el momento fetal y de primera infancia, el momento prepuberal y el momento puberal, y cuáles son las características de estos momentos, ¿no? En el momento fetal y de primera infancia, miren, que es esta curvita azul que está acá, y este cuadrito, en el momento fetal es muy importante, o sea, el crecimiento depende principalmente de la nutrición y del espacio físico de ese niño. Y la regulación hormonal está principalmente mediada por la insulina y los factores de crecimiento símil-insulina, no tanto por la hormona de crecimiento. Y en la primera infancia, a los 2, 3 años del niño, pasa un poquito parecido, sigue dependiendo mucho de la nutrición de ese niño, no tanto del genotipo, igualmente va tomando protagonismo a medida que nos acercamos a los 2, 3 años del niño, y sucede algo importante a tener en cuenta, que es la canalización del crecimiento de ese niño. Esto es, y lo vamos a ver si graficamos las tallas que va teniendo el niño, los primeros años, el primer año, antes de los 2, 3 años, el niño va a tener un crecimiento que depende principalmente de la nutrición, y hasta los 2, 3 años va como encarrilándose en lo que va a ser su carril genético, el que corresponde a su genotipo, al que está determinado principalmente por eso. Y podemos ver en la evolución ese movimiento, que si de repente consideramos que esto va a suceder, y además vemos que el niño es un niño sano y no tiene otra patología, no encasillarlo como que hay una alteración de la talla, sino que puede corresponder a esta canalización normal del niño, que va a suceder más o menos en esta edad, ¿no? En los 2, 3 años. Y a esta edad la regulación también va tomando importancia la hormona de crecimiento. En el momento prepuberal o de segunda infancia, ahí sí va teniendo mucha prevalencia el genotipo, lo genético del niño, y la hormona de crecimiento, ¿no? Además de, por supuesto, otros ejes de regulación del crecimiento, como el eje tiroideo y el suprarrenal. Y por último, en el componente puberal, el genotipo es el principal determinante del crecimiento a estas edades, y por supuesto, además de la hormona de crecimiento, los esteroides sexuales, ¿sí? En este periodo puberal, recordar algo importante, que es que en el caso de las niñas, en donde el comienzo de la pubertad se inicia con el desarrollo del botón mamario, más o menos en el estadio de Tanner 2, suele coincidir el estirón, el pico de empuje puberal, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con los niños, con los varones, en donde el comienzo de la pubertad, que está caracterizado por el aumento del volumen testicular, suele estar primero, y el estirón o pico de empuje puberal aproximadamente sucede un año posterior al comienzo de la pubertad. Esto es una diferencia en los sexos, que tenemos que tener en cuenta porque es parte de la normalidad. Y si nos vamos dentro del modelo de Karlberg al gráfico de velocidad de crecimiento,
Fíjense, en cuanto a, si consideramos los centímetros que crece por año el niño, fíjense que en el periodo de lactancia el crecimiento es rápido, 25 centímetros por año en el primer año, 12 centímetros en el segundo y 9 centímetros en el tercero. Ya en el periodo de la infancia, en el periodo prepuberal, hay una velocidad relativamente constante en el crecimiento, alrededor de 5 a 6 centímetros por año, y en el periodo puberal se alcanza una velocidad máxima media de 7,2 centímetros por año en las niñas y 9,2 en los niños. Aproximadamente llega a cero, o sea, se detiene el crecimiento a los 16 y 18 años respectivamente. Y algo importante a considerar, que es este cuadrito que está acá, es que cualquier noxa externa que pueda padecer el niño, si sucede en los periodos críticos de crecimiento, que serían el periodo uterino, de la lactancia y del periodo puberal, que son los periodos donde hay un máximo crecimiento, pueden inducir cambios permanentes y de difícil recuperación. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si bien igualmente existe lo que se llama crecimiento de recuperación, que es un crecimiento una recuperación de la ya perdida tras alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que pueda tener el paciente. Si existe esa compensación posterior a una enfermedad, pero ojo que esto suceda en los periodos críticos de crecimiento. Bueno, esto sé que es medio embole para todos, pero la técnica en la medición de la talla es súper importante porque pequeñas variaciones que podemos tener por tomar mal la talla del paciente pueden repercutir un montón en lo que yo leo de esa talla y en el diagnóstico presuntivo que yo puedo hacer de ese niño. Entonces, importante, antes de los 2 años, tomar la talla acostado con el pediómetro, después de los 2 años se toma parado. Antes de los 2 años, como importante, que alguien colabore con la medición, sosteniendo la cabeza del niño, y tratar de colocar la cabeza de tal forma que el borde inferior de la órbita esté en una línea paralela con el meato externo, con el conducto auditivo externo, que quede paralelo, ¿sí? Esa es la medida, la posición exacta para que la medida sea fidedigna. Esto se llama plano de Frankfurt. Eso como importante. Y después lo mismo cuando medimos al niño después de los 2 años en posición vertical, los talones, las nalgas y la cabeza tienen que estar en contacto con la superficie vertical, los talones bien juntitos, y es importante volver a encontrar este plano, ¿no?, de coincidencia del borde inferior de la órbita con el meato auditivo externo, y se le pide al niño que haga una inspiración profunda, que se estire un poquitito y nosotros hacemos con la cabeza una suave tracción hacia arriba. Esto los endocrinólogos, particularmente lo que yo vi, es que lo cumplen a rajatabla, lo toman de esa forma a la talla, con estos detalles, y además hacen 3 mediciones para hacer un promedio de las 3 mediciones que toman. O sea, son muy, muy minuciosos en la determinación de la talla, ¿sí? Esto es importante. Bueno, además de la talla que obtenemos en un momento particular de la evaluación del niño, tenemos otras herramientas para poder valorar el crecimiento de ese niño. Una de ellas, y es súper importante, es la velocidad de crecimiento, ¿sí? Las variantes en el tiempo son más sensibles que el valor unitario que podamos tomar de un niño en un determinado momento. Para que estas variables en el tiempo sean fidedignas, es importante que haya por lo menos 6 meses entre medición y medición. Y lo que hacemos es estimar, calcular la variación en el tiempo de la estatura, tomando estos 2 parámetros, ¿no? Por ejemplo, si consideramos la talla a los 5 años de un paciente y el próximo valor lo tomamos a los 6 años, podemos saber cuánto creció ese niño en ese tiempo, ¿no? Y una recomendación es utilizar este gráfico de velocidad de crecimiento, además del que usamos habitualmente,
para graficar justamente la velocidad de crecimiento que va teniendo el niño. Cuando consideramos dos edades distintas, velocidad, digamos, la variable del crecimiento la graficamos entre las dos edades. Por ejemplo, si consideramos 5 y 6 años, vamos a graficar a los 5,5 años ese puntito, ese valor que nos da de centímetros que creció, ¿sí? Y las dos edades que consideramos como parámetros, las dibujamos con un guioncito vertical entre la edad, entre los centímetros que vamos a considerar como variable. ¿Sí? Esto nos va a permitir también una mejor valoración en el tiempo del crecimiento del niño. El otro parámetro importante que nos va a permitir orientar la baja talla del niño es... Sí, dime. Que en endocrino en el CUNA, esta cuenta, la velocidad de crecimiento la hacen mínimo 3 meses, ahí vi que pusiste 6. Nada, de 3 a 6 meses, sí. Ah, ok. Sí. Mínimo 3 y hasta el año, obviamente más del año. Hasta el año, tal cual. Sí. Nada. Muy bien, Flor. Gracias. Sí, en realidad, en el Durán, que es donde yo hice endocrino, si bien lo tomaban a los 3 meses, a veces lo extrapolaban a cuánto significaba eso al año, o sea, lo multiplicaban por los meses para ver cuánto, en teoría, si viene creciendo en 3 meses esa cantidad, cuánto eso significaba en un año, como para tener una idea. La principal, el valor lo consideraban en el año, por eso, digamos, los 6 meses sería como lo intermedio. Ah, mira, perfecto, gracias. Bueno, y como decíamos antes, la edad ósea, súper importante para ubicarnos en dónde estamos para el valor de baja talla, ¿no? Refleja mejor la edad biológica que la edad cronológica del niño. Y además de ubicarnos en cuanto al diagnóstico, que ya lo vamos a ver, nos permite estimar el diagnóstico, el pronóstico de la talla adulta. Esto es porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un niño con baja talla que tiene, por ejemplo, 11 años de edad cronológica y su edad ósea nos dice que corresponde a un niño de 15 años, eso nos está diciendo que ese niño le queda menos del tiempo cronológico para crecer, porque ya está en 15 años de edad ósea, ¿sí? Se adelantó el desarrollo, entonces ese niño va a tener una edad final, una talla final seguramente más pequeña que para la población, ¿sí? ¿Se entiende eso? En cambio, si está la edad ósea retrasada y tenemos un niño con baja talla, por ejemplo, que tiene 8 años y la edad ósea nos da para un niño de 4 años, ese niño todavía tiene tiempo para crecer, ¿sí? Puede llegar a corresponder con lo que llamamos un madurador lento, o sea, tiene una edad ósea retrasada, entonces todavía tiene tiempo. Es preferible que la edad ósea nos dé retrasada y no que no esté adelantada, porque si no, crecimiento y menor talla final. Ahora después lo vamos a volver a... ¿Alguien habló? No se escuchó, yo no escuché, perdón. Como que se sentía con mucha interferencia, no te escuché. No sé si escucharon los demás, pero no te escuché. Nati, por favor, ¿podés repetir lo último que no se escuchó? Sí, lo que dije último es que la edad ósea nos va a permitir ubicar al paciente en un posible, o sea, nos va a orientar para el diagnóstico, porque ya lo vamos a ver, pero además es importante considerar que si un paciente tiene, por ejemplo, 10 años y tiene baja talla, y le hacemos la edad ósea y la edad ósea nos da adelantada, por ejemplo, nos da
que tiene una edad ósea de 15 años, ese chico de 10 años, de edad cronológica, va a tener menos margen de crecimiento porque sus huesos ya crecieron por adelantado. Entonces la talla final seguramente se vea alterada, se vea más baja de lo que esperado. En cambio, si nos da, por ejemplo, una edad ósea retrasada, por ejemplo, tenemos un chico de 8 años, edad ósea de 4 años, está retrasada, pero ese niño todavía tiene tiempo de crecer. O sea, puede llegar a corresponder a lo que llamamos un madurador lento, donde su edad ósea está retrasada, pero la talla final, lo más probable es que no se vea repercutida. Esa talla la va a alcanzar más tarde. Está demorado, está retrasado, ¿sí? Siempre es más, es más comprometedor que tenga la edad ósea adelantada en un niño de baja talla porque le queda menos tiempo para crecer, porque ya creció y ya, digamos, se adelantó, por así decirlo, y está en baja talla, entonces tiene menor posibilidad de aumentar sus centímetros, por así decirlo. ¿Se entendió? Sí, Nati, sí, gracias. No, de nada. Es normal igualmente, se considera normal cuando nos da una edad ósea más o menos 2 años a la edad cronológica, ¿sí? El atlas está en el atlas de Greenwich y Pyle, si se dice así, Flor, vos me dirás, está en internet, así que y está buenísimo. Y aparte otra cosa, es súper interesante cómo los endocrinólogos tienen detalle de no solamente los núcleos de osificación, sino que, por ejemplo, fíjense esta imagen, no sé si se va a ver ahí donde marca la flechita, ese huesito pequeñito, pequeñito, muy chiquitito, que se da, es el hueso sisamoideo, se llama, y aparece cuando comienza la pubertad. Es como el que marca el inicio de la pubertad. En las mujeres más o menos a los 11 años y en los varones a los 13. Pero, por ejemplo, lo muestro como para que vean que no solamente es observar los núcleos de osificación, sino que también hay otros detalles y características en la radiografía que, o sea, enriquecen mucho más lo que nos ofrece como diagnóstico. ¿Y cómo se pide la radiografía? Para que la tome bien el radiólogo, se pide radiografía de mano y muñeca izquierda, frente con foco en tercer metacarpiano, tomada a 75 centímetros de distancia focal para edad ósea. Esa es la forma adecuada de solicitar la radiografía para edad ósea. ¿Sí? ¿Seguimos? Perfecto, dale. Sí, sí. Muy bien. Bueno, teniendo entonces en cuenta estas herramientas con las que contamos, vamos a ir a lo que sería el interrogatorio de un niño que de repente estamos en el consultorio y medimos que tiene baja talla, ¿no? ¿Qué cosas importantes del interrogatorio tenemos que tener en cuenta? Investigar, por supuesto, los hallazgos perinatales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la insuficiencia de hormona de crecimiento es más frecuente que se dé en partos podálica o de cesárea. Entonces va a ser un datito que nos sume, ¿no? El peso de nacimiento, ¿por qué? Porque algunos chicos con retraso de crecimiento intrauterino no llegan a hacer el catch-up compensador los primeros años. Esto igualmente es un 7-8% nada más. La mayoría de los chicos con retraso de crecimiento intrauterino, es decir, que bajan con un peso por debajo, nacen con un peso por debajo del percentilo 10, que esa es la definición, realizan el catch-up compensador. Pero hay un 7-8% que no lo hace, entonces si sabemos que ese niño fue pequeño al nacer, es un dato también a tener en cuenta. Y en los primeros meses, la presencia de micropene, hipoglucemia, convulsiones, pueden llegar a ser manifestaciones de una insuficiencia de hormona de crecimiento, ¿sí? Después, por supuesto, si estamos frente a un niño con baja talla y por ejemplo, prepuberal o puberal, ver el desarrollo de la pubertad, la presencia de enfermedades previas y medicaciones previas, y ahora vamos a ver un poquito esto de la terapia con corticoides inhalados, que es algo de la práctica diaria nuestra, y por supuesto la historia médica por aparatos y sistemas, nos va a dar
una idea del contexto de esa medición de baja talla, ¿no? Que nos permita descartar patologías crónicas, patologías como anemia crónica, enfermedad celíaca, etcétera, ¿no? Síntomas que nos orienten hacia algún diagnóstico, por ejemplo, del sistema nervioso central, tumores, histiocytosis, sarcoidosis, que afectan la talla, etcétera, ¿no? El país de origen y el grupo étnico es súper importante porque nos va a permitir tener presente que hay personas de nacionalidades, por ejemplo, las personas de nacionalidad peruana tienden a tener una talla menor a la nuestra. Entonces esto es importante a considerar. Si nosotros lo valoramos con nuestros percentilos, y es probable que nos dé por debajo, pero si tomamos en cuenta el percentilo para la población peruana, por ejemplo, tal vez está dentro de un percentilo normal, ¿sí? Cosanguinidad, ¿por qué? Porque la presencia de cosanguinidad incrementa la posibilidad de encontrar enfermedades genéticas que puedan estar acompañadas de baja talla. Esto, la valoración global de los papás, que ya lo vamos a ver más adelante, y el tiempo de pubertad de los papás, ¿a qué edad se afeitó el papá por primera vez? ¿A qué edad fue la menarca de la mamá? El inicio del vello, bueno, pubiano del papá, bueno, todo eso me va a orientar en el diagnóstico porque la causa principal de baja talla, que ya lo vamos a ver, es la talla baja familiar o el retardo de talla constitucional, que ambas dos tienen un gran componente genético, ¿sí? Así que si detectamos baja talla en la madre del padre o bueno, alguna de estas cuestiones, podemos también ir perfilando al diagnóstico. Retraso intelectual, por supuesto, en el marco de cuadros sindrómicos, enfermedades cromosómicas, enfermedades metabólicas, y cuál es el estado emocional, social, psicológico de ese niño, pensando en lo que hablábamos antes de la deprivación emocional, la negligencia en el cuidado, la desnutrición, etcétera, ¿sí? Muy bien. En cuanto a los corticoides inhalados, hago este apartado porque es algo que utilizamos los pediatras en la práctica diaria. Se sabe que la talla se ve afectada, su reducción, o sea, la reducción de la velocidad de crecimiento, en los primeros 6 meses de tratamiento con corticoide preventivo, inhalado, ¿sí? Y se vio que en la adultez los pacientes con budesonide, en un estudio que se hizo con budesonide, alcanzan tallas de los corticoides inhalados. Considerar que el principal impacto en la velocidad de crecimiento es a los 6 meses de tratamiento. Y se ve que en la edad adulta de pacientes tratados con budesonide fueron 1,2 centímetros menores que en el grupo placebo, en un estudio que se hizo. 1,2 centímetros puede parecer poquito, en personas como yo es un montón, y en los niños, que para los niños es súper importante su talla, es un montón. Entonces, esto es importante porque si de repente sabemos esto, conocemos esto, y tenemos a un paciente que estamos tratando y que lleva más de 7 meses, que se considera el tiempo, digamos, 6, 7 meses de tratamiento con corticoides inhalados, tratar de buscar la dosis mínima eficaz para poder minimizar los efectos secundarios, ¿no? Esto tenerlo en cuenta en la práctica diaria. Y con respecto a la densidad mineral ósea, cosa que también es súper importante, se vio que el tratamiento con corticoides inhalados a largo plazo no mostró tanta repercusión como sí así las exposiciones frecuentes a corticoides por vía oral. Entonces, otra cosa importante. Bueno, dale durante 3 días unas gotitas de betametasona como para ayudar. Cuando no está indicado, no está indicado, y no dejar de tener en cuenta que es un corticoide de vía sistémica y que tiene repercusión, por ejemplo, en este caso en la densidad mineral ósea. Y súper importante acompañar a estos chicos que tienen un tratamiento con corticoides inhalados o con corticoides que eventualmente toman vía oral, una nutrición adecuada en cuanto al calcio y a la vitamina D y el ejercicio físico acorde a edad. Estas dos cosas son cosas que fáciles, o sea, no, digo, de recomendar, por ejemplo, o sea, no sé si fáciles de implementar en todos los casos, ¿no? Pero sí de recomendar y súper importante, hacer prevención. Muy bien.
A ver. En cuanto al examen físico, bueno, como decíamos antes, ver en qué escenario se desarrolla o tenemos a ese niño con baja talla. ¿Es baja talla sola o también es bajo peso? Y si es bajo peso, pensar en enfermedades intestinales, celiaquía, fibrosis quística, bueno, hipercortisolismo, enfermedades metabólicas, etcétera. ¿Es sobrepeso? ¿Tiene sobrepeso, obesidad? Bueno, pensar en el síndrome de Cushing, el déficit hormonal de crecimiento. ¿Hay dismorfología o no existe esta característica, pensar en síndromes? Bueno, el tema de la frente amplia y la hipoplasia maxilar es algo característico de los chicos con déficit de hormona de crecimiento. Tamaño de las tiroides, otros signos de patología tiroidea acompañante, las características de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, por supuesto, pensando en hipotiroidismo, en problemas renales, que también producen baja talla, enfermedad celíaca, bueno, distensión abdominal, antecedentes familiares, ¿no? Etcétera. Creo que eso sería como lo más importante. Entonces, siempre poner en un contexto ese valor que tomamos en el examen físico. Bueno, y además de poner en contexto dentro de las características físicas del niño, poner en contexto ese niño en cuanto a su genética, a su familia. Y acá consideramos lo que es el blanco genético. El blanco genético se calcula para las niñas con esta formulita de la estatura de la mamá más la estatura del papá, menos 12,5 centímetros sobre 2. Y en los niños es igual, nada más que en vez de restar 12,5 centímetros se suma 12,5 centímetros. Lo que me da ese número es la estatura, el blanco genético de ese niño, que tiene un margen, un rango de más o menos 8,5 centímetros. Entonces, ¿cómo yo lo traspolo a esto, a la tabla del percentilo? Por ejemplo, ¿la fletita se ve? Si yo muevo acá la fletita, ¿se ve? Sí, Nati, se ve. Joya. Entonces, si yo tengo a un niño, por decir algo, ¿no? De 10 años, que está creciendo en un varón, que está creciendo en un percentilo, en este percentilo, que sería el percentilo 10, yo del cálculo que hago del blanco genético, traspolo la talla que tendría la edad adulta, ¿no? Suponte que me da acá, me da un valor que más o menos 10 está entre el 3 y el percentilo 10. Vemos que está por debajo de lo que sería el blanco genético, que está entre la talla del padre y la talla de la madre. O sea, eso está por debajo de lo que en la adultez ese niño alcanza como estatura en relación con su potencial genético. Entonces, lo que hay que hacer es extrapolar lo que me da de esta cuenta a los 19 años, lo pongo acá y veo si está dentro del rango genético o si escapa a ese margen, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo. Pregunta, o sea, que si Yes. la cuantita, el blanco genético, Sí. a mí me da entre el 10 y el 90, el chico está correcto. Ahora, si da por debajo del 10 o por arriba del 90, no. Mirá, acá, Dani, en este ejemplo, fíjate, ¿viste que dice talla de madre corregida y talla del padre? Perfecto. Bueno, ese es el rango, porque es para un niño. Ok. ¿Entendés? Entonces, el rango genético es, ¿viste este guioncito más negro? Sí. Que acá dice talla objetivo genética, eso es lo que me dio la cuenta. Perfecto. Y como tengo que considerar más o menos 8,5, me voy un poquito para arriba y me voy un poquito para abajo. Bien, bien, perfecto. Entonces, si el niño viene a los 10 años creciendo en el percentilo 75,
yo lo extrapolo al percentilo 75 y veo que coincide con el rango genético. Ahora, si el niño viene creciendo en percentilo 10, por ejemplo, a los 10 años, yo extrapolo y supongo que va a seguir creciendo en este carril. Pero si es así, va a estar por fuera del blanco genético. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, y el laboratorio que le voy a pedir o no al niño va a depender 100% de todo el examen físico que yo le hago, del interrogatorio, de mi sospecha diagnóstica. Entonces, no se le pide a todos los niños un laboratorio, queda a criterio del pediatra que lo está atendiendo, ¿no? Según lo que yo sospeche o lo que yo encuentre, según la edad ósea, como me dé, que ahora lo vamos a ver, según el examen físico, los antecedentes, etcétera, la velocidad de crecimiento que viene teniendo ese niño, voy a pedir o no diferentes laboratorios que algo básico sería un hemograma con hierro y ferritina por las anemias, la velocidad de crecimiento, la eritrosedimentación por infecciones que estén intercurriendo, creatinina, potasio, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, albúmina, pensando en enfermedades renales, en enfermedades de metabolismo, en mala absorción, equilibrio ácido-base si sospecho de un problema renal, anticuerpos, antiglandina, antiendomicio y IgE total si pienso en enfermedad celíaca, bueno, perfil de tiroideo, orina, cortisol libre si pienso en un síndrome de Cushing. Bueno, esto va a estar orientado a la clínica y al interrogatorio del paciente. ¿Cómo clasificamos la baja talla? Este cuadrito que me lo divide principalmente en dos. La baja talla proporcionada y la desproporcionada. Dentro de la desproporcionada tenemos lo que son las displasias óseas, el raquitismo, las cromosomopatías, ¿sí? Y dentro de las proporcionadas, que son las más frecuentes, si es una baja talla ya de origen prenatal, como el retraso de crecimiento intrauterino principalmente, o es de origen o de detección postnatal. Si nos vamos al postnatal, lo primero que tenemos que considerar y ver en ese paciente es cómo está la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento nos va a dividir en dos grandes grupos a ese paciente de baja talla. Entonces, si la velocidad de crecimiento es normal, que incluso es lo más frecuente, están estas dos entidades de acá abajo que son las más frecuentes de causa de baja talla, que son la baja talla familiar y el retraso constitucional de crecimiento, es decir, un niño que está atrasado en su crecimiento. La baja talla familiar tiene como característica entonces una velocidad de crecimiento normal y una edad ósea normal. La diferencia con el retraso constitucional del crecimiento, que tiene una velocidad de crecimiento normal, pero además la edad ósea está retrasada, está menor a la edad cronológica. Por eso es un retraso del crecimiento, ¿sí? Ambas tienen antecedentes familiares de baja talla, en el caso de la baja talla familiar, o de retraso constitucional del crecimiento en el caso de esta situación. Para los casos de velocidad de crecimiento disminuida, lo primero que tengo que ver es si además de la talla también está bajo el peso. Si además de la talla está bajo el peso, las causas posibles de esa baja talla son enfermedades sistémicas, desnutrición, malabsorción. Y si el peso está normal para una talla baja, es decir, un peso-talla aumentado, ahí entran en mi posibilidad de diagnóstico enfermedades endocrinológicas, como el déficit de GH, el hipotiroidismo o, por ejemplo, el síndrome de Cushing. ¿Esto se entendió a grandes rasgos? Sí, perfecto. Entonces, lo primero Sí. a pensar, o lo primero a tener en cuenta es la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento nos va a dividir dos grandes grupos y después de la velocidad de crecimiento, la edad ósea, para ver si es talla baja familiar o retraso constitucional de crecimiento, y obviamente el peso, para los que tienen velocidad de crecimiento alterada.
Entonces, con velocidad de crecimiento normal, como para volver a repetirlo, porque son los casos más comunes, en el caso de la baja talla familiar, que es esta primera columna, la talla está por debajo del percentilo 3, en el retraso constitucional también, o por ahí muy cerquita del 3, la velocidad de crecimiento suele ser normal. Ojo que en los que tienen retraso constitucional puede ser que esté levemente por debajo de lo normal, pero en general es normal. Eso los iguala, la velocidad de crecimiento normal. Lo que los diferencia principalmente es la edad ósea, acá. La edad ósea adecuada a la cronológica para la baja talla familiar y atrasada en los maduradores lentos o retraso constitucional de crecimiento. Y ambas tienen antecedentes familiares, ambas tienen ausencia de enfermedades sistémicas o endocrinológicas, ¿sí? No hay otra cosa en el examen físico o en el interrogatorio para pensar en otra enfermedad. Y vemos, por ejemplo, en el gráfico del percentilo de un paciente con, en este caso, baja talla familiar, en el caso del ejemplo A, cómo el paciente está siempre por debajo del percentilo 3, pero alcanza una talla que está dentro de lo que es su rango u objetivo genético. Si nosotros dibujáramos acá el blanco, el objetivo genético, el rango, estaría seguramente dentro de este rango, ¿sí? En cambio, el madurador lento o baja talla constitucional, vemos que tal vez está normal o levemente disminuido por debajo del percentilo 3, pero lo que tiene es un retraso en el pico de empuje puberal. Fíjese que todos los niños, o sea, acá la curvita de crecimiento se hace acá y acá la retrasa hasta acá. ¿Se ve? Como ese retraso, o sea, va a dar ese pico de empuje puberal más adelante. Pero la talla final no se ve afectada. Va a tener una talla, digamos, no alterada, el madurador lento, solo que va a madurar un poquito más tarde. La edad ósea está retrasada, ¿sí? En estos ejemplos lo volvemos a ver. Este es un ejemplo de lo que se llama hipocrecimiento intrínseco, o por ejemplo un paciente que genéticamente tiene esa predisposición, es decir, una baja talla familiar. Crece siempre en un percentilo por debajo del 3, pero con una velocidad de crecimiento normal. Velocidad de crecimiento normal. El crecimiento retrasado o madurador lento crece también por debajo del 3, con una velocidad de crecimiento normal, pero, fíjese, acá está la velocidad de crecimiento, acá abajo. ¿Ven? Es normal, acá también es normal, pero ping, se desplaza un poquito, se retrasa. Se retrasa ese empuje puberal final. En cambio, cuando hay una patología, cuando hay un problema, ya sea por una enfermedad crónica, por un problema genético, etc., lo que vemos es una baja talla con una velocidad de crecimiento alterada, está por abajo de lo normal, y la talla final se ve alterada. O sea, va a tener una talla final baja. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, Nati. Muy bien. Con velocidad de crecimiento disminuida. Entonces, que si vemos este cuadrito, lo primero que tenemos que pensar es cómo está el peso. Si el peso está también alterado, como principales causantes de baja talla con velocidad de crecimiento disminuida, con repercusión también del peso, son las enfermedades sistémicas, la desnutrición, principalmente en nuestro medio, causa más frecuente de retraso de crecimiento. Y en general no llegan a la consulta por baja talla, sino por las complicaciones de esa desnutrición. Muy importante en nuestro país, en nuestro medio. Enfermedad celíaca, por supuesto, fibrosis quística, cardiopatías congénitas, insuficiencia renal crónica, anemia crónica, enfermedades oncológicas. Con respecto a la enfermedad celíaca, decir que es muy frecuente en nuestro medio, de 1 a 100 a 1 en 300, o sea, bastante frecuente,
puede ser asintomático, y como muy importante esto de que si instalamos una dieta libre de gluten a tiempo, el paciente puede realizar un crecimiento compensador. Si lo agarramos tarde, donde ya se cerraron los núcleos de osificación, ya está, no puede compensar esa pérdida de talla el paciente. Recordar esto de la deprivación de afecto, como también va a producir un descenso de talla y de peso, la privación del síndrome de privación materna. Los niños felices crecen más, el estado de ánimo influye en el desarrollo y en el crecimiento porque aumenta la liberación de dopamina, que a su vez aumenta la liberación de hormona de crecimiento. Por eso es súper importante esta esfera del niño también. Bueno, habíamos visto por allá en el cuadrito de clasificación, la primera diferencia que tenemos que ver es si hay desproporción de las proporciones corporales, ¿no? Es decir, vamos a pensar en ese caso principalmente en cromosomopatías, y dentro de lo que son las cromosomopatías no podemos dejar de nombrar al síndrome de Turner, que es un síndrome bastante habitual de ver, por lo menos yo en el consultorio endocrino vi un montón, y son chicas que tienen baja talla, si lo diagnosticamos tardíamente, y tienen otras características para también tratar de pesquisarlo y de pensarlo. Digenesia gonadal, nebus hiperpigmentados, cuello corto y alado, implantación baja de los pabellones auriculares, hipertelorismo mamario o hipertelotismo, que es cuando las mamilas están por fuera de la línea media clavicular. Todo esto habla de la importancia del examen físico de cabeza a pie, encontrar características, detalles, observar todas las características que podemos recaudar del examen físico. Y cuando nace un bebé con síndrome de Turner, también es súper importante estar alertas a las características que podemos encontrar, principalmente el linfedema, que se ve bastante frecuente por lo que me transmitió a mí la endocrinóloga con la cual roté, y que es algo que pasa de largo. Linfedema de pies, pensar en síndrome de Turner. Tienen retraso de crecimiento tuteno, pteridium, baja talla, digenesia gonadal, bueno, anomalías cardíacas, renales, esqueléticas, pero el linfedema es algo que podemos ver, y también esto del cuello alado, ¿sí? Bueno, y en cuanto a las endocrinopatías, a lo que sería en sí, por ejemplo, la déficit TGH, el hipotiroidismo, etcétera, son menos frecuentes. Solo el 15% de los niños con baja talla tienen una endocrinopatía. Las causas más frecuentes son el hipotiroidismo, el exceso de corticoides, la diabetes mellitus mal controlada, la pubertad precoz y la alteración del eje de hipotálamo hipofisario en cuanto a la hormona de crecimiento. La pubertad precoz es súper importante no perderla de vista en el control del niño sano, porque una niña con pubertad precoz o un niño con pubertad precoz va a tener un pico de empuje puberal más temprano, precoz, y por ende la talla final va a ser más baja. Entonces, lo que hay que hacer, si hay una pubertad precoz, es frenar el eje gonadal. Se dan medicaciones para que no tenga la menarca, o sea, por eso detectarlo precozmente, y por ende no tenga un pico de empuje puberal precoz y por ende quede bajita o bajito. Y dentro de lo que son las endocrinopatías, no puedo dejar de nombrar el hipotiroidismo, súper importante el diagnóstico precoz por las consecuencias que puede tener no hacer este diagnóstico precoz en ese niño, por eso se hace obviamente el tamizaje en los recién nacidos. Ese niño, si no se hace este diagnóstico, tiene retraso en el crecimiento, con baja talla, dismorfia, retraso en la maduración ósea y en la dentición y de la parte neurológica también. En cambio, si yo puedo hacer un diagnóstico precoz con el tamizaje que se hace en nuestro país, el tratamiento oportuno, temprano, evita todas estas consecuencias. Por eso la importancia. Y por último, el déficit de hormona de crecimiento, decir que es el 5% nada más de causas de baja talla. Esto es importante para no instalar tratamientos
con hormona de crecimiento, que son súper caros y súper invasivos, sin sentido, ¿no? Puede ser primario, cuando hay un déficit en la secreción, o cuando hay una resistencia periférica, es decir, secundario. Las características clínicas del niño, está esto que llamamos las facies de querubín, que se caracterizan por hipoplasia maxilar y frente prominente, tienen baja talla y velocidad de crecimiento disminuida, antecedentes, algún tipo de antecedentes como lo que hablamos antes, ¿se acuerdan? Parto traumático o presentación podálica o cesárea, irradiación craneal, infecciones previas del sistema nervioso central, cosanguinidad, es decir, cualquier cosa que pudo haber alterado esa hipófisis para que secrete hormona de crecimiento. Al nacer suelen presentar hipoglucemias, micropene, y bueno, a ver, de esto, a veces se acompaña con otras deficiencias de hormona de crecimiento, como por ejemplo la TSH, la prolactina, la CTH, la FSH, no solamente hay un déficit de GH, sino de otras hormonas que libera la hipófisis. Y hay un montón de causas de déficit de hormona de crecimiento, idiopáticas, que no se sabe nunca de dónde la tienen, congénitas, asociados a, por ejemplo, a estructuras, a defectos estructurales, asociadas a defectos de la línea media, al labio leporino, fisura palatina, etcétera, adquiridas, traumáticas, infecciosas, tumores del sistema nervioso central, como craneofaringioma, adenoma hipofisario, y otras como histiocytosis, irradiación craneal, etcétera, hipotiroidismo. O sea, hay un montón de causas de de déficit de hormona de crecimiento, y ahí va a ser importante el interrogatorio y el examen físico para pensar en alguna de ellas. En nuestro país, en el año 2007, acá esta parte del cuadrito, fue aprobado el tratamiento con hormona de crecimiento en los casos de síndrome de Turner, insuficiencia renal crónica, y en el año 2010 en el RCIU, que no hace el catch-up compensatorio. En la talla baja idiopática y otras causas de baja talla no está aceptada. Fíjense el cambio desde que en este grafiquito, desde que empezó a tomar este niñito hormona de crecimiento, cómo recupera ampliamente la talla, si no se hubiera quedado acá abajo. Y bueno, y también se indica en nuestro país en la insuficiencia hipofisaria, en el Turner, en el Prader-Willi, que también cursan con baja talla. Y el Ministerio de Salud cuenta con un programa de financiamiento para pacientes que carecen de obra social, ¿sí? Eso es un tratamiento súper caro. Cada ampolla de hormona de crecimiento, que creo que se da una por mes, no sé si valía alrededor de 40.000, 50.000 pesos. Es súper caro. Acá está la página para, si necesitan en algún momento acceder a este programa de financiamiento. Bueno, y para finalizar, entonces, decir que la principal causa de baja talla son causas en donde el único tratamiento que tenemos que instalar es el seguimiento, es decir, la baja talla familiar y el retraso, el madurador lento, el retraso de crecimiento constitucional. Ambas cursan con velocidades normales de crecimiento. El retraso de crecimiento tiene alterada la edad ósea, retrasada la edad ósea, pero ambas van a alcanzar la talla final que estaban destinados a tener, ¿sí? Por eso no hacemos ningún tratamiento más que el seguimiento. Y súper importante el seguimiento longitudinal del paciente, súper importante considerar todo el examen físico, el interrogatorio, hacer una buena medición del paciente, considerar, cuando hacemos la talla objetivo genética, intentar nosotros medir a los padres para tener más fidedigno ese valor. Y nos vamos a preocupar cuando el déficit de estatura está por abajo del 3, de 3 desvíos estándares. Y para eso la importancia de calcular el puntaje Z que vimos anteriormente. Cuando por supuesto hay presencia de síntomas o signos de enfermedad, cosa que el madurador lento y la baja talla familiar, que son los más frecuentes, no la tienen, y cuando la velocidad de crecimiento está alterada. Hay cruces de percentilos
o retrasos. ¿Sí? Esto, en general, cuando tenemos alguna de estas cosas, además de la evaluación, ¿No? ¿Está? Bueno, nos vemos. les mando un beso enorme. Gracias por Beso por para estar. todos. Besotes. Beso, beso. Chao, chao. Chau, chi.